Hay algo que casi nadie te cuenta cuando decides hacer un viaje largo en coche en pleno invierno. Algo que los manuales de supervivencia no mencionan, que los influencers de viajes omiten convenientemente y que la mayoría de la gente solo descubre cuando ya es demasiado tarde. Y es esto: dormir en un coche a temperaturas extremas no es una aventura romántica. Es una situación que puede matarte si no sabes lo que estás haciendo. Esta es la historia de cómo pasé una noche completa dentro de mi coche con menos 10 grados centígrados en el exterior, sin calefacción, sin enchufes, sin ningún sistema sofisticado, y sobreviví no solo para contarlo, sino para hacerlo con una comodidad que jamás hubiera imaginado posible. Todo gracias a un método que me costó exactamente 28 euros y que cambió por completo mi forma de entender el frío, los viajes y la preparación. Pero antes de llegar a esa solución, necesito que entiendas el contexto. Porque si te cuento solo el final, no vas a comprender por qué esto es tan importante. Y sobre todo, no vas a entender por qué millones de personas en Europa, en América del Norte, en cualquier lugar donde el invierno golpea de verdad, siguen cometiendo errores que van desde lo incómodo hasta lo directamente peligroso. Todo empezó con un viaje que parecía perfectamente planificado. Llevaba semanas organizando una ruta por el norte de España en enero. Soy de esas personas que disfruta conduciendo solo, sin prisa, parando donde quiero, sin hoteles reservados con antelación. Me gusta la libertad de decidir en el momento si me quedo en un sitio o sigo adelante. Y esa libertad, que en verano es pura magia, en invierno puede convertirse en una trampa mortal si no vas preparado. El plan era sencillo. Conduciría durante el día, y cuando el cansancio llegara o cuando encontrara un paisaje que mereciera la pena, pararía y dormiría en el coche. Lo había hecho antes en primavera y en otoño sin ningún problema. Una manta, un saco de dormir básico, el asiento reclinado y a dormir. Fácil. Agradable, incluso. Lo que no había calculado era la diferencia abismal que existe entre dormir en un coche con 0 grados y dormir en un coche con menos 10. Y esa diferencia, amigos, es la diferencia entre una anécdota simpática que contar en una cena y una noche de terror que no desearías ni a tu peor enemigo. Llegué a una zona de montaña al atardecer. El termómetro del coche marcaba 4 grados positivos cuando aparqué en una pequeña área de descanso rodeada de pinos. Pensé que con mi saco de dormir de verano y una manta polar estaría bien. Pensé que el coche retendría el calor suficiente. Pensé muchas cosas que resultaron estar completamente equivocadas. A las 2 de la madrugada me desperté temblando de una manera que nunca antes había experimentado. No era el temblor suave de cuando tienes un poco de frío. Era un temblor violento, convulsivo, que sacudía todo mi cuerpo desde dentro. El termómetro exterior marcaba menos 8 grados. Las ventanas estaban completamente heladas por dentro. Por dentro, no por fuera. El aire que había estado respirando durante horas se había condensado y congelado en el cristal interior del coche. Eso me dijo algo fundamental: hacía tanto frío dentro como fuera. Arranqué el motor en pánico. Encendí la calefacción al máximo. Y durante 20 minutos estuve sentado ahí, temblando, esperando que el coche se calentara, sintiendo algo que no era exactamente miedo pero que se le parecía mucho. Era la conciencia súbita y muy incómoda de que había subestimado completamente la situación. Cuando el coche por fin alcanzó una temperatura soportable, me puse a pensar. No podía tener el motor encendido toda la noche. Aparte del gasto de combustible, existe un riesgo real de intoxicación por monóxido de carbono si duermes con el motor en marcha y hay cualquier acumulación de gases bajo el coche, algo especialmente probable si hay nieve o hielo. Es un riesgo que la gente ignora y que mata a personas cada año. No es un miedo exagerado. Es estadística. Así que tenía un problema serio. No podía dormir sin calor. No podía mantener el motor en marcha. Y la temperatura exterior seguía bajando. El teléfono me decía que a las 6 de la mañana llegaríamos a menos 12 grados. Empecé a buscar soluciones en el teléfono. Y fue en esa búsqueda desesperada, tiritando dentro de mi coche a las 2:30 de la madrugada en mitad de ninguna parte, cuando encontré por primera vez el método que iba a cambiarme la vida esa noche y muchas noches después. Pero claro, esa noche ya no podía aplicarlo. Esa noche tuve que improvisar. Conduje hasta el pueblo más cercano, encontré una gasolinera abierta 24 horas, aparqué con el motor en marcha hasta que amaneció, y llegué a mi destino del día siguiente con un cansancio monumental y una lección grabada a fuego en la memoria. Lo que aprendí esa noche es que el frío extremo dentro de un vehículo no funciona como la mayoría de la gente imagina. Tendemos a pensar en el coche como un refugio, como un espacio cerrado que nos protege. Y en cierta medida lo es. Pero el metal conduce el frío de manera brutal.
Las ventanas de cristal, aunque estén cerradas, son auténticos puentes térmicos que transmiten la temperatura exterior hacia dentro con una eficiencia aterradora. Un coche apagado en condiciones de frío extremo no es un refugio. Es una nevera con ruedas. Los expertos en supervivencia lo saben bien. El cuerpo humano en reposo genera muy poco calor. Cuando duermes, tu metabolismo baja, produces menos energía térmica, y si no tienes un aislamiento adecuado a tu alrededor, el frío te roba ese calor con una rapidez que te sorprendería. A menos 10 grados en el exterior, el interior de un coche apagado puede llegar a menos 5 o menos 6 en cuestión de horas. Y a esas temperaturas, sin el equipo adecuado, la hipotermia no es una posibilidad remota. Es una amenaza real. La hipotermia comienza mucho antes de lo que la gente cree. No necesitas llegar a congelarte para que tu cuerpo empiece a fallar. A partir de 35 grados de temperatura corporal, que es solo 2 grados por debajo de lo normal, ya aparecen los primeros síntomas: confusión, somnolencia, dificultad para coordinar movimientos. Y lo más traicionero de la hipotermia es que uno de sus efectos es precisamente hacerte sentir que todo está bien, que solo tienes un poco de sueño, que puedes cerrar los ojos un momento. Ese momento puede ser el último. Todo esto lo aprendí aquella noche y los días siguientes, cuando me obsesioné con encontrar una solución real. No quería abandonar mis viajes en solitario. No quería depender de hoteles o albergues. Quería poder dormir en mi coche con total seguridad y comodidad, incluso en condiciones extremas. Y quería hacerlo sin gastarme una fortuna, porque las soluciones que encontraba primero eran o ridículamente caras o completamente ineficaces. Los calentadores de gas para coches, por ejemplo, pueden costar entre 200 y 800 euros según el modelo. Los sistemas de climatización autónoma para furgonetas camperizadas rondan los 1000 euros o más. Las mantas eléctricas para coche necesitan tener el motor en marcha o una batería auxiliar de gran capacidad. Nada de eso era lo que buscaba. Lo que buscaba era algo simple, accesible, que cualquier persona pudiera comprar y usar sin ser un ingeniero ni un experto en camping extremo. Y lo encontré. Un sistema de 28 euros que, bien aplicado, convierte el interior de tu coche en un espacio habitable incluso cuando fuera el mundo se congela. El método se basa en 3 principios que, una vez que los entiendes, parecen obvios. Pero como tantas cosas en la vida, lo obvio solo lo es cuando alguien te lo explica. El primer principio es el aislamiento de las ventanas. Las ventanas son el punto débil absoluto de cualquier vehículo en condiciones de frío. El cristal tiene una conductividad térmica altísima comparada con la carrocería del coche, y su superficie es enorme en relación con el volumen interior del vehículo. Cubrirlas con un material aislante adecuado puede marcar una diferencia de entre 4 y 8 grados en la temperatura interior. No es magia. Es física básica. El material más eficiente y más económico para esto es el foam de polietileno con recubrimiento reflectante de aluminio. Lo venden en cualquier ferretería o centro de bricolaje. Se corta fácilmente con unas tijeras o un cúter, se puede moldear a la forma exacta de cada ventana, y su efecto aislante es extraordinario para su precio. Una lámina suficiente para cubrir todas las ventanas de un turismo normal cuesta entre 8 y 12 euros. El segundo principio es la retención del calor corporal. Tu cuerpo genera calor. El problema es que ese calor se disipa rápidamente en un espacio tan grande como el interior de un coche. La solución es crear un microambiente más pequeño dentro del coche, un espacio donde ese calor corporal pueda acumularse y mantenerse. Esto se consigue con una combinación de saco de dormir adecuado para las temperaturas previstas y una manta de emergencia, esas mantas doradas o plateadas que cuestan entre 2 y 5 euros y que tienen un rendimiento térmico absolutamente brutal para su tamaño y precio. Las mantas de emergencia, también llamadas mantas isotérmicas o mantas de supervivencia, reflejan hasta el 95% del calor corporal de vuelta hacia tu cuerpo. Son lo que usan los corredores de maratón al llegar a la meta, lo que llevan todos los equipos de rescate de montaña, lo que se incluye en cualquier kit de supervivencia serio. Y cuestan menos de 5 euros en cualquier tienda de deportes o en Internet. Usadas correctamente, son un cambio radical en tu capacidad de mantenerte caliente. El tercer principio es la gestión de la humedad. Este es el que menos gente conoce y el que marca una diferencia enorme en la experiencia real. Cuando respiras dentro de un espacio cerrado, generas humedad. Esa humedad se condensa en las superficies frías, en las ventanas, en la carrocería, y con el tiempo hace que el interior del coche se sienta húmedo y helado de una manera que penetra hasta los huesos. Gestionar esa humedad correctamente, con ventilación mínima y controlada, con absorbentes de humedad si es necesario, cambia completamente la sensación térmica del espacio. Con estos 3 principios claros,
Hice mis compras. Foam reflectante para las ventanas, 11 euros. 2 mantas de emergencia, 6 euros. Un saco de dormir de invierno de segunda mano que encontré en una aplicación de compraventa, 8 euros. Absorbente de humedad en pastillas para coches, 3 euros. Total, 28 euros. Y volví. Volví al norte, en enero, con las mismas condiciones. Busqué expresamente un lugar donde las previsiones fueran de temperaturas extremas. Y aparqué, y me preparé, y me fui a dormir. Lo que ocurrió esa noche fue una de esas experiencias que te reconcilian con tu propia capacidad de solucionar problemas. Con el foam en las ventanas, el interior del coche se convirtió en algo diferente. No solo por el aislamiento térmico, aunque ese fue el efecto más obvio. También porque la oscuridad que creaba era perfecta para dormir, porque el espacio se sentía más íntimo, más protegido, más tuyo. Psicológicamente, el cambio fue tan notable como el físico. Me metí en el saco de dormir con la manta isotérmica envuelta alrededor. Los primeros 10 minutos fueron frescos, mientras el sistema se adaptaba a mi calor corporal. Pero después de ese cuarto de hora inicial, empecé a sentir algo que no esperaba. Calor. Calor real, no el calor desesperado del motor encendido, sino el calor suave, estable, que viene de dentro hacia afuera cuando tu cuerpo está bien aislado y protegido. A las 6 de la mañana, cuando el termómetro exterior marcaba -11 grados, me desperté. No de golpe, no temblando, no en pánico. Me desperté como uno se despierta cuando ha dormido bien, lentamente, con esa sensación de pesadez agradable en los miembros, con la mente todavía a medio camino entre el sueño y la vigilia. Miré el termómetro interior del coche. Marcaba 5 grados positivos. Con -11 fuera, había conseguido mantener una diferencia de 16 grados con un sistema de 28 euros y cero consumo energético. Quiero que te detengas un momento en ese número. 16 grados de diferencia. Sin motor. Sin electricidad. Sin gas. Sin nada más que física aplicada de la manera más sencilla posible. 16 grados que son la diferencia entre el peligro y la seguridad, entre el sufrimiento y el descanso, entre una noche de pesadilla y una noche perfectamente funcional. Pero hay algo más que quiero contarte, porque esta historia no termina con esa noche. Termina con lo que aprendí después, cuando empecé a investigar más a fondo y descubrí que el problema que yo había tenido no era inusual. Era, de hecho, extraordinariamente común. Cada invierno, en España y en toda Europa, se producen decenas de casos de personas que mueren o sufren consecuencias graves por quedarse atrapadas en sus coches en condiciones de frío extremo. Algunos son accidentes, coches que se quedan en la nieve sin poder salir. Otros son situaciones de emergencia, personas que se quedan sin combustible o con el motor averiado. Pero una parte significativa son simplemente viajeros que no estaban preparados, que subestimaron las temperaturas, que pensaron que con encender el motor de vez en cuando sería suficiente. El monóxido de carbono mata silenciosamente. No tiene olor, no tiene color, no duele. Simplemente te vas quedando dormido y no te despiertas. Cada año mueren personas en Europa por intoxicación de monóxido de carbono en sus propios coches, con el motor en marcha para darse calor. Es una de esas tragedias que se podrían evitar completamente con información y preparación. Y eso es exactamente lo que me resulta más frustrante de todo esto. No la falta de soluciones. Las soluciones existen, son baratas, son sencillas, están al alcance de cualquiera. Lo que falta es que alguien las explique claramente, sin jerga técnica, sin asumir que el lector ya sabe de qué habla. Lo que falta es precisamente lo que intento hacer aquí. Así que déjame ser muy concreto. Si vas a dormir en un coche en condiciones de frío extremo, esto es lo que necesitas saber y hacer. Primero, nunca duermas con el motor en marcha en un espacio cerrado o semiencerrado. El riesgo de intoxicación por monóxido de carbono es real y potencialmente mortal. Si necesitas calentar el coche antes de dormir, hazlo, pero apaga el motor antes de intentar dormir y asegúrate de que el interior esté a una temperatura razonable antes de hacerlo. Segundo, cubre las ventanas con foam reflectante. Esto es barato, fácil, y su impacto en la temperatura interior es enorme. Puedes hacer plantillas para cada ventana de tu coche específico, almacenarlas enrolladas en el maletero y tenerlas listas para usar en menos de 5 minutos. Tercero, usa una manta isotérmica en combinación con tu saco de dormir. La manta va por dentro, entre tú y el saco, o envuelta alrededor del saco por fuera. La primera opción retiene más calor corporal. La segunda protege mejor del frío exterior. En condiciones realmente extremas, usa ambas,
una envuelta alrededor de tu cuerpo y otra cubriendo el saco por fuera. Cuarto, gestiona la humedad. Deja una pequeña rendija en una ventana, no más de 1 centímetro, para permitir una mínima circulación de aire. Puede parecer contraproducente abrir una ventana cuando hace frío, pero la humedad acumulada hace que el frío se sienta mucho más intenso y puede crear condiciones de congelación en el interior del coche que empeoran enormemente la situación. Quinto, y esto es fundamental, come bien antes de dormir. No hablo de comer en exceso. Hablo de asegurarte de que tu cuerpo tiene combustible para generar calor durante la noche. Los hidratos de carbono complejos, los frutos secos, las grasas saludables, son especialmente útiles porque proporcionan energía de manera sostenida durante horas. Tu cuerpo es tu principal fuente de calor. Aliméntalo correctamente. Sexto, ten siempre una fuente de calor de emergencia. Un calentador de mano activado químicamente, esos pequeños sobres que se calientan al contacto con el aire, cuesta menos de 2 euros y puede proporcionar calor durante horas. Tener 2 o 3 en el saco de dormir es una garantía adicional que pesa prácticamente nada y ocupa el espacio de una baraja de cartas. Séptimo, informa a alguien de dónde vas a estar. Esto no es técnico ni tiene que ver con el frío directamente, pero es el consejo de supervivencia más básico que existe. Si algo sale mal, alguien tiene que saber dónde buscarte. Un mensaje sencillo a un familiar o amigo, con tu ubicación aproximada, puede salvar tu vida. Desde aquella segunda noche, la noche de los 28 euros y los 11 grados bajo cero, he dormido en mi coche en invierno más de 20 veces. He estado en zonas de montaña en Asturias, en los Pirineos, en Sierra Nevada. He dormido con temperaturas que llegaban a menos 14 en el exterior. Y en ninguna de esas noches he pasado frío. En ninguna de esas noches he tenido que encender el motor para calentarme. En ninguna de esas noches he sentido esa angustia terrible de la primera vez, ese temblor que sacude el cuerpo entero y te recuerda con brutalidad que el frío no es un inconveniente, que el frío puede matarte si no lo respetas. Lo que he ganado con todo esto va más allá de la comodidad física. He ganado una forma diferente de relacionarme con la naturaleza y con los viajes en invierno. Hay algo extraordinariamente hermoso en despertar dentro de tu coche, con menos 10 afuera, y salir a un mundo completamente blanco y silencioso, con el aire que duele al respirar de puro frío, con el paisaje transformado por la helada en algo que parece de otro mundo. Hay algo que no tiene precio en saber que tienes las herramientas y el conocimiento para estar ahí, seguro, cómodo, en lugares donde pocas personas se aventuran en invierno. Viajo de manera diferente ahora. Con más confianza, con menos dependencia de infraestructuras, con una libertad real que antes solo era teórica. El invierno ha dejado de ser un obstáculo para mis viajes y se ha convertido en una de las estaciones que más disfruto precisamente por esa sensación de estar en lugares que el verano masifica y el invierno devuelve a su estado más puro. Y todo empezó con una noche horrible, una búsqueda desesperada a las 2 de la madrugada, y la decisión de no rendirse sino de aprender. Con 28 euros y un poco de física básica, cambié por completo mi relación con el frío. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. El frío no es el enemigo. La ignorancia sí lo es. Y contra esa, afortunadamente, siempre hay solución.